todo esto hizo que muchas de las evidencias se perdieran. Aunado a otros factores, por ejemplo, el hecho que cuando el caso se traslada de Zacatecoluca, de la Fiscalía de Zacatecoluca hacia San Salvador, inclusive pasaron meses antes de que la Fiscalía de Zacatecoluca, la oficina de Zacatecoluca, enviara resultados de diligencias a la de San Salvador. Estuvieron perdidas por mucho tiempo. La tienda de campaña, por ejemplo, que podía... era una tienda de campaña plástica, bien podría haberse encontrado huellas digitales allí. ¿Y a quién correspondía, Guadalupe, esta custodia de estas evidencias que eran importantes, o el embalaje de estas evidencias? Porque cuando llega, por ejemplo, digamos, lo primero que se hace es, obviamente, embalar esas pruebas que son importantes, ¿no? Y custodiarlas, esas pruebas. ¿Quién no hizo esto? ¿Es la Fiscalía? ¿Fue la Fiscalía la responsable o era la Fiscalía la responsable de este embalaje de las pruebas? Es una responsabilidad compartida entre la Fiscalía General, que dirige la investigación del delito, y la Policía Nacional Civil, que lleva adelante las investigaciones. La Fiscalía tenía que ordenar a la policía cuáles eran los elementos que le interesaba recoger, y la policía realizar ya el trabajo operativo recolectando debidamente las evidencias y embalándolas. Ya, o sea, hubo, Benjamín, dolo en todo esto, una intención deliberada de alguien de ocultar algo, o simple y sencillamente es porque, porque los familiares alteraron la prueba, el escenario donde se dio el crimen, porque el padre de familia se percató, el abuelo se percató de la situación y alteraron pruebas, o fue porque simple y sencillamente hubo dolo de parte también de algunas instituciones como la Fiscalía o la Policía misma? Todo esto es lo que le corresponde establecer a la Fiscalía General de la República en este momento. Yo puedo creer que sí, pero en el IDUCA siempre hemos sostenido que la impunidad, sobre todo la impunidad de la posguerra, después de la guerra, tiene que ver mucho con tres elementos que son tres carencias que son fundamentales: falta de recursos, falta de capacidad y falta de voluntad para investigar. Entonces, en este caso creo que se combinaron las tres cosas, ¿verdad? Pero sobre todo la última. Yo no sé si el abuelo, al darse cuenta de lo que había ocurrido, hizo esto, o él era partícipe directo de lo que ocurrió. Según la hipótesis de la Fiscalía General de la República, en el caso del secuestro, él tuvo participación. Nosotros lo que esperamos es que después o durante esta investigación por el caso del secuestro se vayan estableciendo hechos concretos que, pese a no lograr establecer la verdad jurídica, la verdad judicial, se establezca al menos la verdad real de lo que ocurrió. O sea, que se sepa quién fue el responsable de la violación y el asesinato de Katia cuando Miranda, no se le meta preso, aunque no se le condene por eso, se le condene por el secuestro, por otra cosa. ¿Y tú crees firmemente, Benjamín, que estamos hablando de la misma persona? El que está acusado por secuestro y el que fue acusado en su momento, o el responsable del asesinato de Katia. Yo puedo tener mis creencias, pero yo puedo especular y te lo digo francamente, se lo digo a la sociedad salvadoreña, yo sí creo que sí, pero eso tiene que ser establecido por la Fiscalía General de la República, y esa es la esperanza que tenemos, la esperanza que tiene Gilda María, Gina Marcela, la tenemos en el IDUCA, y creo que, insisto, buena parte de la sociedad salvadoreña también la tiene. O sea, esta sociedad, yo lo he dicho siempre durante esta última etapa del caso, y antes también lo decimos en el IDUCA, es una sociedad en la cual la excepción es la justicia, la regla es la impunidad. Entonces, si no es que uno se conforme con poco, pero esta sociedad necesita éxitos, al menos parciales, que vayan haciendo creer a la gente que es posible cambiar desde abajo, desde adentro, a partir de casos concretos, la realidad de impunidad total o de una impunidad casi absoluta que ha prevalecido. O sea, Katia Miranda es un caso de los 10, 11, 14 homicidios diarios que hay en este país, y que quedan totalmente en la impunidad. Sí. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a regresar en breve. Estamos de regreso más adelante, vamos a tomar este tema sobre la captura que se hizo recientemente del abuelo de Katia Miranda por el intento por secuestro agravado, ¿no? Se llama.
y esta petición presentada por la Fiscalía General de la República a la Corte Suprema de Justicia. Pero antes, esta pregunta es muy general, Benjamín. ¿Por qué hubo tanta negligencia y tanta desatención? ¿Por qué se cometieron tantos errores? Es un poco repetitivo esto, pero creo que hay que ahondar sobre esto. No estábamos hablando de una Fiscalía General de la República entonces que no tenía experticia, que no tenía experiencia. Yo insisto sobre esto porque estoy recordando el caso del secuestro del niño Saúl Suster. Ustedes se recuerdan muy bien cómo la Fiscalía, con mucho profesionalismo, con mucha dedicación, desbarató una banda de secuestradores que era increíble, ¿no? Muy bien organizada. Recuerdo que aquí en el Departamento de la Libertad encontraron mucha evidencia, etcétera. Se llegó a determinar quiénes eran realmente los que estaban detrás de esta banda. Es decir, no podemos hablar de una fiscalía que no tenía la experiencia necesaria. Entonces, si esto fue así, es así, Benjamín, ¿qué es lo que estaba pasando o qué es lo que pasó en el caso de Katia Miranda? Yo tengo la experiencia de haber trabajado con el subcomisionado Godofredo Miranda en casos de secuestros. Digo, haber trabajado desde lo que le corresponde al IDUC, acompañando a víctimas, y trabajo muy bien, ¿verdad? O sea, es cierto, la Fiscalía en esa época, en la administración de Belisario Artigas, durante los 6 años que él estuvo al frente de la Fiscalía General de la República, no solo se resolvió el caso del niño Suster, se resolvieron un montón de casos, pero trabajando Fiscalía y Policía juntos. Si resolvieron el caso Suster, porque también podría decir yo, y con eso no quiero minimizar la responsabilidad de la Fiscalía General de la República, porque murió el niño Villeda, por ejemplo. Villeda Catán. Sí, y lamento tener que mencionarlo, porque me imagino que a los familiares les duele, les debe seguir doliendo esto, porque murió el niño de Villeda por un mal procedimiento conducido directamente por el jefe máximo de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, ¿verdad? O sea, y cómo logró liberar al niño Salaverría, por ejemplo, ¿verdad? Que se lo entregó a los padres. O sea, insisto, en el mal funcionamiento de la justicia en El Salvador, o la mala impartición de justicia en El Salvador, tiene que ver con esos 3 factores que yo mencionaba: recursos, capacidad y voluntad, ¿verdad? Falta de estas 3 cosas. Yo creo que en este caso de Katia, ¿verdad?, que es el que tenemos que referirnos, en el caso de Katia ha sido fundamentalmente falta de voluntad la que ha habido a partir de un asunto de poder local, si se quiere, en la zona esta. Todos sabemos, por lo menos los que conocemos de cerca el caso, que el señor Carlos Miranda, el abuelo de la niña, tenía mucha influencia en tribunales, tiene fama de ser una persona autoritaria. También había alguna relación de poder en casa presidencial por parte de Edwin Miranda. Digo, un poder, no un gran poder, pero al menos sus conectas tenía probablemente en casa presidencial. El padre de la niña, Edwin Miranda. Godofredo Miranda sí tenía, creo yo, un poder importante dentro de la Policía Nacional Civil. ¿Y qué me quiere decir? ¿Que fueron capaces ambos de presionar a jueces, fiscales, etcétera? ¿O de chantajear a jueces, fiscales, amenazarlos? O con solo practicar y pedirle favores. Yo creo que eso es posible en este país, ¿verdad? O sea, bueno, si no chantajear, si no presionar, al menos decirles, miren, ayúdenme en esto. Pero si es el capitán Edwin Miranda que trabaja en casa presidencial, algún día yo voy a poder también cobrarle la factura, ¿verdad? O cobrarme el favor que me hizo. Edwin Miranda, Godofredo Miranda, acordémonos, en lugar de ser depurado por Mauricio Sandoval, que hizo en el 2001 un proceso de depuración que todavía resuena dentro de la Policía Nacional Civil, en lugar de ser depurado por haber actuado como actuó, aún estando de licencia, que esa era la excusa que ponía él, que había estado de licencia, pero eso no le exime de culpa. En tu caso, Romeo, si estás de licencia, no estás trabajando, pero es un hecho periodístico que importa, ¿verdad? Te bajas del carro y vas a cubrirlo de alguna manera. Un médico que encuentra a una persona en un accidente vial, por ejemplo, en un accidente de tráfico, y no está en su consultorio, se baja. La gabacha o el uniforme no es el que hace el policía. No es el que hace el policía, es la vocación. Y en este caso, siendo su sobrino, ¿verdad?, debió haber actuado diligentemente. Parte de lo que decía Lupita sobre la actuación de la Fiscalía General de la República en el momento de los hechos, que yo coincido también que
que hubo negligencia, hubo tardanza, hubo cantidad de fallas, pero parte de eso debe achacarse a Godofredo Miranda. Hay un informe de la fiscal que llegó y que Belisario Artiga lo conoce y que Belisario Artiga bien podría testificar sobre esto, un informe de la fiscal en la cual ella comenta de que tuvo influencia negativa para actuar como era debido por parte de Godofredo Miranda. Entonces, con Godofredo Miranda, ¿qué pasó después de los hechos? Lo nombraron jefe de la división antinarcótico y estuvo allí durante muchos años, a diferencia de otros jefes de divisiones que andan 7 meses, 8 meses, o sea, ¿es una lo ironía cambian eso? a cada rato. No, es una realidad, creo yo. Sí, bueno, una realidad irónica, ¿no? Lamentable. Y yo te pregunto a ti.